decir que yo no veía el baloncesto ni en la tele, vamos, pero él sí había jugado. Y entonces empezamos a salir, él vivía afuera y no, lo primero que nos compramos antes que el piso fueron los pases de... Es que me gusta mucho, entonces vine a un partido y el ambiente, todos chillando. Antonio, que ya estaba pues aquellos entonces con la bandera, la música, en 3 minutos pasaba de todo y todo súper interesante, intenso. Bueno, me lo pasé pipa, es que me lo pasé muy bien. Alejandro, él nació en agosto y en junio nos fuimos a la final de la Copa Saporta en Lyon. ¿Vale? 13 horas de autobús, todo el día allí y 13 horas de autobús de vuelta. Vale, pues cuando llegué me tuve que ir al hospital porque no se movía y estábamos, además era el primero, estábamos cagados. Lo han vivido desde que nacieron, de hecho Pedrito era un poco llorón y con el ruido de la fonteta se callaba. Y pensamos en grabarlo porque por la noche dijimos, hay que ponerle el ruido de la fonteta que así se calla y no llora. Recuerdo mucho que en los tiempos muertos cuando lanzaban cosas, me lanzaba como un loco a por ellas y luego venía arriba con la grada a celebrarlo. Al final nos hemos pasado toda la vida viniendo aquí a ver al Valencia, ahora a entrenar algunos días y claro, es como una impresión que pues no sé cómo describirlo del todo. Yo lloro todavía, quiero decir, hemos estado aquí siempre y verlo ahí en ese banquillo sentado, mira, es que fue muy chulo, fue un sueño para nosotros. Y para él, que estaba sentado en esa hamaquita con un mes y estaba sentado en ese banquillo con lo que había sido para él el equipo de toda su vida. Al final es mi hermano y es un sueño tanto para él como para mí. Entonces, luego ya cuando metió el triple me puse a llorar y fue muy emotivo todo. Bueno, de hecho, antes del partido le pedí una camiseta porque aquí el señor es su fan número 1 único, que tiene en casa su zapatilla también. Y me hizo el favor y justo al salir a jugar nos chocamos y me acuerdo que me dijo, encima que te da una camiseta, perdón. Es una locura poder jugar en la alquería, poder entrenar en estas instalaciones, el gimnasio, fisos, todo. Al final juntar las mejores instalaciones con las mejores personas y bueno, pues así ha salido del camino. Es un poco como la casa de los yayos de verano. Es algo que recuerdas con cosas chulas. A ver, los de detrás nuestro son los tíos adoptivos de mis hijos. Quiero decir, hemos hecho familia y no es broma. La familia Taroncha es que hemos hecho familia. Ahora no son nuestros mejores amigos, hemos ido a su boda y todo nació aquí. Pues al final es muy grande y yo creo que el ambiente que va a haber allí sí que es verdad que va a ser distinto al de la Fonteta, pero la esencia yo creo que va a ser la misma. Si esto ya imponía, no me quiero imaginar cómo va a ser el Rocha Arena y disfrutar de lo que va a ser, que seguro que va a ser genial.